Buenos días, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes la palabra de Dios y también específicamente lo que Dios está haciendo en Zambia a través de nuestro ministerio. Y pues como ustedes saben, son tiempos que son un poco difíciles para todos y estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, muchas maneras de poder hacer ministerio. Y bueno, por ahora el Señor nos trajo de regreso aquí a Monterrey por un tiempo, mientras las cosas mejoren en Zambia. Y si Dios permite, estaremos aquí por las próximas semanas esperando regresar al ministerio allá lo más pronto posible. De hecho, les pedimos de sus oraciones por el ministerio allá. Nuestro instituto, Colegio Bíblico, ahora mismo está en pausa en cuanto a las clases presenciales. Sí, seguimos con nuestras clases en línea. Empezamos con una plataforma en línea para que los estudiantes pudieran seguir o terminar su semestre, porque ya estábamos a la mitad, un poco más del semestre en el colegio. Entonces, lo que estamos haciendo es poner todo en línea, hacer todo en una plataforma más fácil para los estudiantes. Lamentablemente sí hemos perdido algunos, puesto que no hay la conectividad necesaria en todas las partes de Zambia, pero gracias a Dios la mayoría sigue adelante y esperamos poder concluir pronto en las próximas 2 semanas el semestre. Y en cuanto a nuestra iglesia, hermanos, pues como saben, nuestra iglesia es una iglesia pues que tiene gente de muchas nacionalidades. En nuestra ciudad la minería domina todo, es la actividad principal, no solamente de la ciudad, pero de todo el país. Entonces, ahora mismo las minas de cobre han cerrado y la situación está muy difícil para todos. Miles de personas han perdido sus empleos, hay mucha pobreza, hay mucha, de hecho, hambruna en el país. Entonces, les pedimos que oren, hermanos. Nuestra iglesia ha perdido bastante gente últimamente. Lamentablemente, muchos han salido de la ciudad por cuestiones de trabajo, buscar empleo. Es algo que pues no podemos controlar, ¿verdad? Pero el Señor sabe, y gracias a Dios que por lo menos los hermanos continúan fieles, continúan creciendo en Cristo y seguimos ministrando ahí en la iglesia a través de diferentes medios, ¿verdad? En estos tiempos difíciles. Así que les pedimos oraciones, hermanos, por nuestra iglesia, por los hermanos, por este tiempo, que la gente no se vaya a desanimar. Nuestra iglesia es nueva, hay muchos cristianos nuevos, muchos nuevos creyentes y mucha gente que viene a la iglesia que no es creyente también. Entonces oramos que este tiempo sea para que mucha gente también pueda venir a conocer al Señor a través de los ministerios. Y gracias, hermanos, porque siempre nos tienen en sus oraciones. Nosotros siempre los recordamos con mucho cariño y amor. Si tienen su Biblia, les voy a pedir que abran conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Y vamos a estar estudiando este pasaje en el capítulo 5 y versículo 15 al 17. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me gustaría hablarles en esta mañana acerca de mayordomos del tiempo que Dios nos da. Mayordomos del tiempo que Dios nos da. ¿Cómo administras el tiempo que Dios te da para vivir en esta vida? Imagínate que un banco te regala o te acredita cada día 86,400 pesos. Todos los días te lo da, todos los días te lo regala, pero ningún sobrante se acumula para el siguiente día, y si te sobra, todo se pierde al final del día. Tienes que gastar todo ese dinero diariamente. Bueno, estoy seguro que si un banco te diera todo eso, y que si al siguiente día tuvieras o perdieras todo, entonces buscaría las maneras de que todo ese dinero fuera gastado en el día en el que vives. Y curiosamente, en cierta forma, usted y yo tenemos un tipo de banco de esa forma. Ese banco se llama tiempo. Y cada día el banco del tiempo te deposita 86,400 segundos. Y cada día pierdes todo el tiempo que no usaste correctamente. Ya no lo vas a recuperar.
no se acarrea hacia el próximo día. Si tú no usaste ese segundo, si tú no usaste ese tiempo, ya lo perdiste y el siguiente día se te deposita la misma cantidad. Si no lo usaste, ya se fue para siempre y lo has perdido, ya no lo puedes retomar. Y este banco del tiempo no te permite que hagas retiros por adelantado, no te permite que retires más de lo que tienes en tu cuenta y no hay una segunda oportunidad de recuperar lo que ya se fue de ayer. El banco del tiempo no permite que recibas lo de mañana hoy. Y por supuesto, no puedes usar las obras de hoy mañana. El reloj sigue su marcha sin esperar a que el perezoso lo alcance. Tampoco se detiene a pensar en el hubiera. Ese reloj sigue su marcha sin piedad para todos nosotros. ¿Y cómo es que tú usas ese tiempo que Dios te ha dado? ¿Cómo es que tú ejercitas la mayordomía del tiempo que Dios te da? Para nuestro Señor, la manera en que usamos el tiempo que Él nos regala es muy, muy importante. Él habla mucho acerca del uso del tiempo y del trabajo en la Biblia. De hecho, Cristo vino a vivir en la esfera del tiempo. Cristo dejó su gloria y vino a vivir y vino a vivir a esta tierra en donde estamos atados al tiempo. Vivió y murió dentro de un tiempo señalado, hizo sus obras y el trabajo que el Padre le encomendó dentro del tiempo señalado. De igual modo, cualquier cosa que tú hagas para Él, cualquiera que Él te haya dado a hacer, solo pasará dentro del tiempo que Dios te ha dado para servirle. Todo se hace en el tiempo que Dios te da. El Señor ya ha determinado cuánto tiempo vas a vivir, cuándo vas a morir. El Señor ya tiene determinado en su soberana voluntad. Pero también nos ha dado los principios y los mandamientos que debemos seguir para vivir sabiamente en ese tiempo que Él nos da en esta tierra. Por lo cual, en este pasaje Pablo nos va a animar a que usemos ese tiempo correctamente o sabiamente. Y nos va a mostrar que según la Biblia, el sabio es aquel que es diligente en el buen uso de su tiempo. Y el necio es aquel que lo desperdicia constantemente. Así que, si pudiera resumirles el sermón en una frase, sería de esta manera: puesto que los días en que vivimos son de mucha maldad, tú debes ser diligente en el sabio uso del tiempo que Dios te da. Puesto que los días en que vivimos son de mucha maldad, tú debes ser diligente en el sabio uso del tiempo que Dios nos da. Y la primera cosa que vamos a ver aquí, lo voy a llevar al pasaje otra vez, en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La primera cosa que vemos es que Dios quiere que tú seas sabio. La primera cosa es, Dios quiere que tú seas sabio. En los primeros 3 capítulos de Efesios aprendemos lo que es un cristiano y también cómo te conviertes en un cristiano. Pero luego en los últimos 3 capítulos nos va a mostrar Pablo cómo es que debes vivir como cristiano. Primero aprendemos lo que es un cristiano y cómo se convierte uno en cristiano, y después aprendemos cómo vivir como cristianos. De hecho, es el formato que sigue mucho Pablo en sus cartas. Primero nos da la teología y filosofía o doctrina, y después nos da la práctica que se construye sobre esa teología. Y Pablo nos dice que la vida cristiana es como un caminar, como un andar. Dice ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo caminas? ¿Cómo andas? En Efesios, Pablo manda a estos hermanos a vivir de una manera que honre a Dios, y es ese término, andar o caminar, en la vida cristiana. Y se refiere a un esfuerzo diligente, un esfuerzo continuo, un esfuerzo constante de vivir de acuerdo a los principios divinos. No es una carrera de 100 metros que terminas en 10 o 11 segundos. Es un proceso que va paso a paso, poco a poco, hasta llegar a la gloria, a la meta que Dios nos ha puesto. Y vemos, Pablo usa esta frase, o este término, de andar, de caminar, esta analogía varias veces.
En el capítulo 4, versículo 1, dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. En el versículo 17 del capítulo 4 dice: esto pues digo yo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Perdón. Y aquí en el versículo 15, Pablo nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces la vida cristiana es un caminar, es un andar, es algo constante, es algo diligente. Y Dios quiere que seamos sabios en ese caminar, que seamos sabios con diligencia. Y usando la analogía de Jesús en Mateo capítulo 7, como cristianos, cuando entramos por la puerta estrecha, entramos por la puerta estrecha que es Jesús, y entramos al camino angosto en el cual estamos caminando hasta llegar al destino final. Y ese camino angosto es muy difícil. Ese camino a veces pareciera ser que ya no podemos seguir adelante. Pero es el camino en el que el Señor nos ha puesto, y en ese camino el Señor nos va guiando. Y ese andar en ese camino, el Señor nos pide que seamos sabios y diligentes. Tu andar cristiano es importante. Dios no te quiere estancado. Dios no quiere que tú estés sin crecer. Dios no quiere que te estanques. Dios no quiere que estés ocioso o desocupado en tu vida cristiana. De hecho, una persona que no crece, que después de años no crece, muy probablemente no conoce al Señor. Dios no quiere que en nuestro andar nosotros estemos estancados. Debes avanzar. Debes madurar, debes usar tu tiempo sabiamente, y debes honrarle a Él en la manera en que andas. De hecho, constantemente tú debes observar tu caminar. Debes observarlo detenidamente. Pablo usa aquí la palabra con diligencia. Dice: mirad pues con diligencia. La palabra ahí en el griego es diferente. Es una palabra que nos da la idea de precisión o exactitud. No es necesariamente una palabra de diligencia o de disciplina. Nos da la idea de exactitud o precisión. Y en este caso podríamos traducirlo más o menos como: mirad detenidamente cómo andéis, o mirad con exactitud cómo caminas, cómo andas. Constantemente debemos analizar nuestro caminar con exactitud. Pero yo te pregunto, ¿tomas tiempo en tu vida diaria para examinar tu vida cristiana? Para examinar con precisión y con exactitud cómo estás caminando para Cristo. ¿O estás estancado en tu vida y te has hecho indiferente de tal modo que ya no tomas tiempo para examinar detenidamente tu andar con Cristo? Dios quiere que seas sabio en la manera en que caminas. Y es un mandato a vivir sabiamente. Dice en el versículo 15, la segunda parte, que vivas como sabio y no como necio. Dios quiere que seas sabio. Dios no quiere que seas necio. Y vivimos en un mundo lleno de necedad, lleno de gente necia. Incluso muchas veces nosotros como cristianos nos comportamos como necios en algunas áreas de nuestra vida. De hecho, la Biblia en ocasiones y muy seguido se refiere al incrédulo como un necio. Por lo cual, en cierta forma, todos los que nacemos en este mundo, nacemos en necedad. Somos necios, estamos perdidos en pecado, y nuestro caminar es constantemente hacia la necedad, hacia el pecado, hacia aquello que no conviene. De hecho, así es como la Biblia se refiere al incrédulo. Entonces, cuando en su soberana voluntad Dios te llama y te convierte y te transforma y nos convertimos al Evangelio, aceptamos la sabiduría de Dios que se encuentra en el Evangelio. Cuando tú soberanamente respondes al llamado de Dios al Evangelio, Dios te da sabiduría. Esa sabiduría encontrada en el Evangelio, esa sabiduría que el mundo considera necedad. Pero ahora que has conocido a Cristo, Dios te llama sabio. Y por lo tanto, puesto que tú eres sabio ya, en el sentido de que has conocido el Evangelio, tú debes andar sabiamente.
no como un necio. Cuando pensamos en un necio, normalmente se nos viene a la mente la idea de alguien irresponsable, alguien que no tiene cuidado de su vida, alguien que habla irresponsablemente, alguien que actúa irresponsablemente. Pero la Biblia va mucho más allá. Y sí, es verdad, es un necio esa persona. Pero la Biblia va más allá. Y en la Biblia, el necio es alguien que existe y vive como si no hubiera un Dios al cual le vamos a dar cuentas. Por el contrario, un hombre sabio es alguien que sabe que hay un Dios en el cielo al cual él sirve y por lo tanto vive basado en los principios divinos. Mire, veamos lo que dice el Antiguo Testamento acerca de una persona necia. ¿Quién es un necio? Un necio es un ateo práctico. Uno que con su vida niega a Dios. Vive como si no existiera Dios. El ateísmo en sí no existe. El ateísmo filosófico no existe. Todos los seres humanos muy dentro de sí saben que existe un Dios al cual le van a dar cuentas. Eso lo dice Romanos capítulo 1. Solamente que suprimen esa verdad con su injusticia. Pero en el Salmo 14:1, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio es un ateo práctico, alguien que vive como si no hubiera Dios y se engaña a sí mismo pensando que él no va a dar cuentas algún día a un Dios. Y para un necio la necedad es sabiduría y la sabiduría es necedad. Así que la primera característica del necio es que niega a Dios con su vida. En otras palabras, Dios no le importa. La ley de Dios no redarguye su conciencia. Es una persona prácticamente atea que vive como si no hubiera un Dios al cual le va a dar cuentas. Un necio también es alguien que siempre cree que tiene la razón. Es un Dios para sí mismo. Dice la Biblia en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión. El necio niega a Dios, puesto que él mismo es el que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por lo tanto construye el rumbo propio de su vida, basado en lo que él cree que es correcto e incorrecto, y desechando los principios divinos y la lógica que Dios nos ha dado en este mundo a través de su creación. Entonces el necio es un ateo práctico que vive como si no hubiera Dios. El necio es un Dios para sí mismo y cree que siempre tiene la razón. El necio no quiere sabiduría en su vida, es la tercera cosa. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensato y necio son sinónimos. Entonces, como cristianos, somos cristianos, por lo tanto hemos recibido la sabiduría del Evangelio, pero muchas veces podemos actuar como necios, lamentablemente, y no somos necios en el sentido último, pero a veces actuamos de esa manera. En este pasaje, el mandamiento es que observemos nuestro andar y que sepamos que estamos viviendo sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Y es un mandamiento que acarrea consigo un sentido de urgencia, que tú vivas sabiamente, que no vivas como un necio. Y habiendo entendido lo que es un necio y viendo el mandamiento de nuestro Dios a vivir sabiamente, quiero preguntarte, ¿te tomas tú el tiempo regularmente para observar tu andar cristiano de una manera directa y específica? ¿Te tomas el tiempo para analizar tu corazón a la luz de la palabra de Dios? ¿O vives una vida de indiferencia, como si no hubiera un Dios al que le vamos a dar cuentas? Permitamos que las verdades del Evangelio sean tan reales en nuestras vidas y que nos transformen día a día para ser más sabios. Que el Evangelio remueva toda la necedad de nuestro corazón para que vivamos de acuerdo a los principios divinos. La primera cosa entonces que vimos en el versículo 15 es que Dios quiere que vivas sabiamente. La segunda cosa que vamos a ver en esta mañana es en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La segunda cosa que vemos aquí en el pasaje
es que Dios quiere que uses tu tiempo sabiamente. Es como una progresión. Dios nos habla acerca de ser sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo vivimos sabiamente? Aprovechando bien el tiempo. La segunda cosa es que Dios quiere que uses tu tiempo sabiamente. Dios quiere que seas sabio y Dios quiere que uses tu tiempo sabiamente. Y este es el meollo del asunto, este es el centro del pasaje. Y el centro de estos 3 versículos, de esta pequeña porción que estamos estudiando. Todos sabemos que desperdiciar tiempo es pecado. Todos sabemos que desperdiciar nuestra vida en cosas que no convienen, desperdiciar nuestra vida en cosas que no aprovechan, es un pecado. Y es un pecado que ofende a nuestro Dios. Porque Él nos ha dado el regalo del tiempo y cada día nos regala tiempo para hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero es un pecado desperdiciarlo. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, ese es uno de esos pecados que hemos permitido, que ya que toleramos muy fácilmente. Y yo no tengo que convencerte que es un pecado, tú lo sabes muy dentro de ti, pero Dios dice mucho acerca de ese pecado en la Biblia. Pero pareciera ser que mientras más tiempo pasa en nuestras vidas, más tiempo desperdiciamos. Y a veces encontramos maneras más sofisticadas de perder el tiempo. A veces perdemos tiempo y lo enmascaramos en cosas que parecieran ser importantes. A veces perdemos el tiempo y defendemos nuestra pérdida de tiempo apuntando a que son cosas que realmente son edificantes o son de provecho, pero muy dentro de nosotros sabemos que estamos desperdiciando gran parte de nuestra vida. Y es un pecado. Y yo no tengo que convencerte, hermano. Tú sabes que Dios nos ha dado un tiempo para vivir en esta vida y debemos usarlo sabiamente. Dios quiere que uses tu vida y tu tiempo sabiamente. Considera las siguientes estadísticas. Déjeme darle algunas estadísticas para que usted vea cómo el mundo en el que vivimos, un mundo de necedad, y cuánto tiempo desperdiciamos. Mire, la primera cosa, la persona promedio pasa solamente aproximadamente 2 minutos de conversación diaria con su cónyuge. La persona promedio pasa no más de 2 minutos en conversación significativa diaria con su cónyuge. Una persona, otra estadística, una persona promedio con un trabajo de tiempo completo pasa menos de 30 segundos al día en conversación significativa e importante con sus hijos. 2 minutos con tu esposo o tu esposa y 30 segundos de conversación importante con tus hijos. Hay conversaciones que pasan durante el día, pero muchas de esas regaños, gritos, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Pero de conversación que tiene significado importante, solamente son 30 segundos. El 80% de las personas que trabajan o estudian odian los lunes. De hecho, métete a Facebook un domingo en la noche o un lunes en la mañana. El domingo en la noche, ¡ay, mañana es lunes! Le llamamos San Lunes, ¿verdad? ¡Oh, hoy es lunes! ¡Ay, qué flojera! ¿No? Oh, ya voy a trabajar otra vez. Y el 80% de las personas odian los lunes. En otras palabras, odiamos la responsabilidad. Cuando Dios creó el mundo, Él trabajó y descansó. Dios creó el mundo y Él no ha dejado de trabajar. En su divina providencia, Él mantiene el mundo con la palabra de su poder y Él trabaja en el mundo diariamente. Entonces Dios trabaja. Dios creó el trabajo incluso antes de la caída. Dios puso a Adán en el huerto y Dios le dio el mandato de trabajar. Pero el 80% de las personas hoy en día odian los lunes. El trabajador promedio es en una empresa o en cualquier otra cosa, o es un estudiante. El trabajador promedio es interrumpido cada 8 minutos o aproximadamente 7 veces por hora o 50 a 60 veces por día. En un día de trabajo tenemos de 50 a 60 interrupciones por promedio. Lamentablemente se cree que cerca del 80% de esas interrupciones son de muy poca o nula importancia.
Esas interrupciones a veces llegan hasta 4 horas al día de trabajo. 95% de las personas que se deciden a usar mejor su tiempo y compran algún material de ayuda, nunca lo usan. Y 95% de las personas que se deciden a usar mejor su tiempo, nunca lo mejoran. Para finales del 2018, otra estadística, para finales del 2018, el mexicano promedio veía 4 horas con 52 minutos diarios de televisión. Sin embargo, la televisión en promedio en un hogar mexicano está prendida a 8 horas y 23 minutos. Lo que nos dice que el 30%, 35% del tiempo nada más está prendida, nadie la está viendo. Pero aún así, 4 horas y 52 minutos en promedio diarios de televisión. Es promedio. Cada que abre las redes sociales, otra estadística, cada que abre las redes sociales, en promedio son 20 minutos por visita. En promedio. Y otra estadística, el tiempo diario promedio en las redes sociales mundialmente es de 2 horas con 33 minutos por persona, diariamente. Pero Latinoamérica tiene el promedio más alto. Un promedio de 3 horas con 24 minutos diariamente en las redes sociales solamente. Los adolescentes pasan hasta 9 horas en internet por día. Los niños de entre 8 y 12 años pasan alrededor de 6 horas diarias en internet. Y un adulto promedio pasa alrededor de 5 horas diarias en su teléfono inteligente, haciendo diferentes cosas, incluyendo redes sociales. Hermanos, todo esto es para mostrarnos que vivimos en un mundo de necedad, que las oportunidades para perder el tiempo están en todos lados, están en cada momento. Incluso tú puedes estar en este momento escuchando la palabra de Dios sentado y probablemente perdiendo el tiempo en otra cosa. Probablemente perdiendo el tiempo con tu mente divagando o en el celular, tal vez en las redes sociales, tal vez haciendo cualquier otra cosa. Y no sentarte con reverencia a escuchar la palabra de Dios y estar perdiendo tu tiempo. Realmente vivimos en un mundo de necedad, donde las oportunidades para desperdiciar el tiempo están todo alrededor de nosotros. ¿Cómo vives tu vida? ¿Aprovechas el tiempo que Dios te da? Y estas estadísticas nos muestran que el perder el tiempo es un pecado muy serio. Piensa esto, en promedio, si llegas a vivir 72 años, si seguimos estas estadísticas, si llegas tú a vivir 72 años, en promedio habrás pasado 6 años y 8 meses de tu vida en redes sociales. Al final de tu vida. Y más de 8 años viendo televisión. Comparado con tareas que hacemos diariamente es bastante. En promedio, una madre o una ama de casa pasa alrededor de 1 hora y 20 minutos diarios limpiando, arreglando su casa y todo eso, ¿no? Comparado con el tiempo en las redes sociales o en la televisión. Algo tiene que cambiar, hermanos. El Evangelio tiene que hacer un impacto en tu vida. El Evangelio debe impactar tu vida de tal forma que tu tiempo es usado sabiamente en cosas que son eternas. El Evangelio debe impactar tu vida de tal forma que tu tiempo es usado en cosas que tienen eco en la eternidad. Ahora, vuelva conmigo al texto ahí, en el versículo 16. Lo que vemos ahí es que Pablo nos manda aprovechar bien el tiempo. En el versículo 16 dice, mirad pues, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra tiempo aquí es muy importante, porque no se refiere a un largo periodo de tiempo, toda tu vida en conjunto precisamente, sino se refiere al momento presente. La palabra para tiempo en el griego, la palabra general es cronos, de donde tenemos la palabra cronómetro, ¿verdad? Y algunas otras palabras. Esa palabra cronos es muy común, incluso de ahí se han adaptado palabras en español. Pero la palabra que usa aquí Pablo es kairos. Kairos se refiere al momento presente o a una oportunidad
presente, al tiempo presente, en el momento en que estás viviendo, en ese momento que tienes. Ahora, esa oportunidad que tienes en tus manos es kairos y no cronos. Así que podríamos traducirlo como la Nueva Versión Internacional lo traduce: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Es una mejor traducción. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El tiempo que Dios nos da se va a ir muy pronto. Y hay que aprovechar cada momento que llega a nuestras vidas para su gloria. Y en la Biblia, el tiempo presente es importante para Dios. Tú debes usar tu tiempo sabiamente hoy. Debes hacer uso sabio de cada oportunidad, cada momento y cada día para la gloria de Dios. Tú no sabes cuándo será tu último día en la tierra. Puede ser hoy. Por lo tanto, la Biblia habla del hoy, del momento presente. Y este pasaje nos muestra que el uso sabio del tiempo es una de las características del cristiano. Los incrédulos, los necios, viven como si no hubiera Dios que nos da un regalo o don del tiempo. Los incrédulos se caracterizan por desperdiciar el tiempo que Dios nos da. Y lo desperdician en cosas que no tienen importancia ni significancia eterna. Pero los cristianos debemos ser sabios en el uso de nuestro tiempo. Dios quiere que lo hagas, así que aproveches bien el momento, la oportunidad, este momento que tienes. Y Pablo nos manda aprovechar el momento y usarlo sabiamente, pero los necios solo viven de sueños. ¿Sabía que los necios solo viven de sueños? Siempre están soñando, pero no llevan a cabo nada. La persona que desperdicia el tiempo solo sueña. ¿Cuántos sueñan con ser ricos? ¿Cuánta gente sueña con ser ricos? Todo el mundo sueña con ser ricos o ser más prósperos o tener una mejor vida o hacer algo mejor con su vida incluso. Pero nunca lo hacen porque cuesta disciplina, trabajo y tiempo. ¿Por qué cree que la lotería es muy, muy famosa? La gente se quiere hacer rica de la noche a la mañana porque sabe que acumular riqueza toma tiempo. Y así lo dice la Biblia. Que la riqueza que se acumula poco a poco se incrementará. Pero el que se apura a hacerse rico, la disminuirá. Así es. Mucha gente sueña, mucha gente vive de sueños. Muchos incluso sueñan. Escuche bien. Y probablemente usted ha sido culpable de esto. Muchas veces, muchos sueñan con el día en que dejarán de desperdiciar tanto tiempo. Muchos sueñan con ese día cuando ya no desperdiciarán sus vidas. O cuando dirán, ya ahora sí, ya me pongo en serio, ya voy a usar mi vida, ¿verdad? Bien. Y mi tiempo correctamente. Pero nunca toman acciones basadas en la gracia de Dios para cambiarlo. El día del cambio nunca llega. La Biblia nos manda a usar nuestro tiempo sabiamente hoy. Aprovechar este preciso momento que Dios te da hoy. Pablo sabía y vivía este principio de esa manera. Él sabía que hoy podría ser su último día. Fue apedreado, fue abofeteado, fue llevado a la cárcel, estuvo de náufrago, casi murió muchas veces. Pablo no sabía si viviría el siguiente día. Para Pablo el hoy era muy importante. Kairos, el momento era más importante que cronos, que el tiempo general. Pablo sabía que el momento que él tenía en sus manos era un momento dado por Dios, era un tiempo dado por Dios para servirle. Y en la Biblia, avanza en la Biblia, el hoy es el día del Señor. Mañana es el día del diablo. Eso lo vemos en la Biblia repetidamente. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy, el momento presente es importante para Dios. Mañana es el día del diablo, ¿verdad? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Mañana. O mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, dice la Biblia.
Porque ¿qué es vuestra vida? Sino como neblina. Hermanos, hoy es el tiempo de Dios. Mañana es el día del diablo. Procrastinar y dejar cosas a un lado y dejarlas y dejar todo para después. Eso no es de Dios. Dios quiere que aproveches el momento ahora. Pero volviendo al pasaje, ¿por qué cree usted que en este pasaje Pablo conecta el andar sabiamente con el uso del tiempo correcto? ¿Por qué conecta Pablo el andar sabiamente con el uso del tiempo? Es porque la manifestación más grande de necedad en nuestras vidas es el mal uso del tiempo. Porque es el regalo que Dios nos da todos los días. Oportunidades presentes que Dios nos da. El salmista, probablemente Moisés, que escribió el Salmo 90, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios dice, el salmista, le ora a Dios y dice: enséñanos. Porque por naturaleza somos necios. Pero debes aprender los principios bíblicos para usar tu tiempo sabiamente, para contar tus días, de tal forma que traigas a tu corazón sabiduría. Usar el tiempo sabiamente es sabiduría que cuenta nuestros días. Es sabiduría que cuenta que considera que nuestros días en la tierra son limitados. Y por lo tanto, es sabiduría que nos ayuda a vivir en el presente de la mejor manera. Hermano, deja la pereza, deja la indiferencia, deja de desperdiciar tu vida y tus oportunidades en el momento presente. Toma el momento y sigue al Señor. La pereza y la ociosidad son algo muy sutil. El ocio es algo muy sutil. Muchas veces el ocio se manifiesta en nuestro corazón en que deseamos ya terminar todas nuestras responsabilidades para poder hacer lo que realmente deseamos hacer, ser ociosos. Muchas personas hacen sus responsabilidades no para el Señor, sino para poder hacer lo que realmente su corazón desea, perder el tiempo. De hecho, muchas veces no vemos nuestras responsabilidades como algo que hay que hacer para la gloria de Dios, con una buena actitud. Las vemos como algo que dejemos ya hacer para poder llegar a hacer lo que nuestro corazón ama. Sentarnos a perder el tiempo en cosas que no convienen. Para muchos el trabajo es lo que les impide jugar videojuegos todo el día. Para muchos el trabajo y las responsabilidades es lo que les impide estar de ociosos o dormir 12 horas al día. Para muchos, cuidar a sus hijos, muchas hermanas, tal vez mujeres, cuidar a sus hijos es lo que les impide estar en las redes sociales. Para muchos hombres es lo que les impide perder el tiempo, tal vez viendo televisión o otra cosa. Hermano, esta pandemia y el estar en casa es algo que Dios nos dio como oportunidad para servirle a Él y a nuestra familia. Pero el diablo la usó como una herramienta para tentar a muchos a usar sus tiempos neciamente. Y muchos hemos perdido tiempo tan valioso estos meses que nunca vamos a recuperar. Perdimos eso. Porque no hemos visto el tiempo como algo que Dios nos da. Y yo sé que alguno probablemente dirá, entonces, no puedo estar en Facebook, no puedo descansar, no puedo ver televisión, no puedo dormir un día más, un poquito más, ¿verdad? Entonces, todo eso es pecado. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Y hermano, eso no es lo que estamos diciendo. La Biblia nos manda a disfrutar nuestra vida también. Pero si somos honestos, para la mayoría de nosotros el problema no es ese. Para la mayoría de nosotros, el problema es que no es que nunca descansemos, o que nunca veamos Facebook, o que nunca perdamos tiempo. Ese no es el problema. Es solamente una reacción, una excusa para decir, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Hermano, esto significa que no podemos relajarnos. Esto significa que es un andar constante.
tienes que andar sabiamente. Y no significa que no puedes descansar, obviamente. El problema es el corazón. El problema es que nuestro tesoro está en el ocio. Nuestro tesoro está en la pérdida de tiempo y por lo tanto también ahí está nuestro corazón. Si tu tesoro está en la ociosidad, ahí también estará tu corazón. Si tu tesoro está en la ociosidad, ahí va a estar también tu corazón. ¿Qué es lo que tú atesoras en tu corazón? Si el problema no es que te sientes a descansar, el problema no es que hagas cosas, ¿verdad? A veces para relajarte o para distraerte, ese no es el problema es el corazón. Y eso solamente lo cambia el Evangelio, los principios del Evangelio, cuando nosotros entendemos que el Evangelio cambia cada aspecto de nuestra vida. Hermano, puesto que los días en que vivimos son de mucha maldad, tú debes ser diligente en el sabio uso del tiempo que Dios te da. Mira la segunda parte del versículo 16. La Biblia nos menciona, mira, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días malos se refiere a la presente era en que vivimos. Puesto que no pertenecemos a este mundo, cada día que vivimos en esta tierra está lleno de maldad. En otras palabras, las oportunidades para hacer el mal, para desperdiciar el tiempo son muchas y abundan por todos lados. Están siempre bombardeándonos, nunca desaparecen. Vivimos en días malos y por lo tanto debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para hacer el bien. Debemos aprovechar este momento para honrar a nuestro Dios con el uso del tiempo. Lo que Pablo quiere decir en sí es que los días en que vivimos en general son muy malos. Hay mucha maldad. Y las oportunidades para vivir santamente son muy pocas. Así que cuando esas oportunidades de hacer al bien se presenten, tómalas, no las dejes ir. Porque no hay muchas, vivimos en días malos. Y cuando Dios te da esa oportunidad de predicar el Evangelio, no la desperdicies. Cuando Dios te da una oportunidad de ayudar a otros, no la desperdicies. Cuando Dios te da una oportunidad de servirle en la iglesia, no la desperdicies. Las oportunidades son pocas, tómalas, no las dejes ir. O estás perdiendo una recompensa eterna más. Nosotros no vamos a ser juzgados como el incrédulo. Si tú conoces a Cristo, Dios no te va a juzgar para condenación, pero tus obras serán juzgadas para recibir recompensa. Y cada que desperdicias el tiempo o tu día o tu vida, estás perdiendo una recompensa más en la eternidad. Recuerda que cada acto de justicia hecho para la gloria de Dios será recompensado en la eternidad. Por lo tanto, cada que desperdicias oportunidades para el bien, estás perdiendo recompensa eterna por algo que trae satisfacción solamente momentáneamente. Nunca debemos sacrificar lo eterno en el altar de lo inmediato. No sacrifiques lo eterno en el altar de lo inmediato. ¿Te puedes imaginar el dolor que le causa a Dios ver que sus hijos, los cuales Dios le ha dado la oportunidad presente, les ha regalado ese tiempo precioso para servirle, van por la vida sin propósito y sin ni siquiera notar los dones de Dios del tiempo? Dios nos da esas oportunidades para hacer cosas que tienen eco en la eternidad, para llenar, aunque sea un momento de nuestro día o al menos una hora de nuestro día, con algo que tiene significancia eterna. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Abre tus ojos a ellas. No seas indiferente. Pronto estaremos en la eternidad y esto se va a acabar, pero en esta vida el único momento que tendrás de la eternidad es ahora. El único momento que tendrás de tu eternidad en esta vida es ahora, es hoy. Mañana ya no estará. Usa este momento para su gloria. Pregúntate, ¿es este el mejor uso de mi tiempo en este momento para su gloria? Te lo debes preguntar todos los días. Recuerda, el único momento que tendrás en la eternidad hoy, en esta vida, es ahora. No puedes vivir en el pasado y no puedes vivir en el futuro. No puedes cambiar el pasado y no puedes traer el futuro hoy. El momento para honrar a Dios es hoy. Tienes una oportunidad en tus manos hoy y pronto se irá. Puesto que los días en que vivimos son de mucha maldad, tú debes ser diligente en el uso sabio del tiempo que Dios te da.
Probablemente tú estás mirándonos hoy y no conoces al Señor Jesús. No sabes si cuando mueras estarás con Cristo, si estarás con Él por toda la eternidad. No tienes la seguridad que Él es el Señor de tu vida. Tal vez nunca te has arrepentido de tus pecados ni le has entregado tu corazón y tu vida. Bueno, pues este es el momento. Esta es la oportunidad que Dios te da. No habrá mejor uso de tu tiempo en tu vida que el momento en que te arrepientas y le entregues tu corazón. Decide seguirle hoy. Hoy es el día de salvación. No sabes si vivirás mañana. ¿Por qué no le entregas tu vida? Arrepiéntete hoy. Jesús te llama a arrepentirte. Jesús te llama a darle su vida. Tal vez nunca tengas otra oportunidad. Tal vez ya se te ha predicado el evangelio y no te has decidido a recibirle. Recíbele hoy. Hermanos, nuestro Dios nos manda a vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Pero mira el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La tercera cosa que Dios quiere que seas sabio, Dios quiere que uses tu tiempo sabiamente y Dios quiere que conozcas su voluntad para tu vida. Dios quiere que conozcas su voluntad para tu vida. Pablo termina esta pequeña sección exhortándonos a que no seamos necios, insensatos, sino que entendamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, su voluntad específicamente en este pasaje es que tú seas sabio en el uso de tu tiempo, del momento que Dios te da. Específicamente la voluntad de Dios aquí es que tú uses tu tiempo sabiamente. Sin embargo, en una forma también específica y general a la vez, Dios en su soberana voluntad tiene un plan de vida diferente para cada persona. No todos hacemos lo mismo. Todos tenemos la voluntad de Dios, que hacer la voluntad de Dios en santificación y en usar nuestro tiempo sabiamente, pero no todos tenemos, Dios nos ha dado el mismo plan a todos, no, en cuanto al plan de vida. Su plan de que seamos sabios no cambia, pero lo que vas a hacer con tu vida, Dios tiene algo diferente para cada quien. Tal vez Dios te dirigió a ser maestra o maestro, tal vez Dios te dirigió a ser pastor. Tal vez Dios te dirigió a trabajar en los negocios. Tal vez Dios te dirigió, no sé, a ser un ingeniero. Todo lo que Dios haya dirigido en tu vida, tú debes hacerlo para su gloria. Pero lo que Dios te haya dado en su voluntad, tú debes ser sabio en el uso de tu tiempo para llevar a cabo lo que Dios te dio por hacer. Mire, en esto, nuestro Señor Jesús es el máximo ejemplo. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo supremo. Él tenía una tarea que llevar a cabo. Él dice en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él tuvo un mandato del Padre. Él tenía un trabajo que realizar, una obra que realizar. Incluso toda su vida era así. El libro de Marcos presenta a Jesús como un siervo. Y ese siervo trabajó. El libro de Marcos, más de 40 veces dice la palabra inmediatamente. Inmediatamente después salieron a tal lugar. O Jesús hizo esto. Tan solo en el capítulo 1, 9 veces usa esa palabra. Porque Jesús estaba ocupado en hacer lo que Dios le dio por hacer. Él no perdía el tiempo. Él usaba su tiempo sabiamente. Jesús sabía la obra que Dios le había encomendado. ¿Qué te ha encomendado Dios a ti? Lo estás haciendo sabiamente. Lo estás haciendo para su gloria. Estás siguiendo su voluntad en tu vida para su gloria. Dios no quiere que seas sabio, sino que entiendas cuál es la voluntad de Él para ti. Y la voluntad de Él es que tú seas sabio en lo que Él te ha dado para hacer, usando bien tu tiempo. Si Él te ha llamado a ser pastor, si Él te ha llamado a ser misionero, maestro, ingeniero, hombre de negocios, lo que sea, tú debes usar tu tiempo sabiamente para su gloria. Hermanos, una persona sabia sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida.
independientemente de las áreas de su vida, la persona sabia debe saber la voluntad de Dios para su vida. Así que la principal en la voluntad de Dios es que uses tu tiempo sabiamente y después viene lo demás. Recuerda que no hay suficiente tiempo en esta vida para hacer todo. Incluso no hay suficiente tiempo para hacer todas las cosas buenas que quisiéramos hacer para el Señor. Pero hay suficiente tiempo. Dios te da suficiente tiempo para hacer lo que Él te ha mandado hacer. Así es la vida cristiana. Así que si Dios te da una responsabilidad en su soberana voluntad, hazlo para su gloria, usando sabiamente el tiempo valioso que Dios te da. Hermanos, hemos aprendido que puesto que los días en que vivimos son de mucha maldad, tú debes ser diligente en el sabio uso del tiempo que Dios te da. Dios quiere que seas sabio. Dios quiere que uses tu tiempo sabiamente. Y Dios quiere que conozcas su voluntad. Hermano, te pregunto, ¿cuándo vas a comenzar a leer la Biblia? ¿Cuándo vas a comenzar a pasar tiempo con Dios en oración? ¿Cuándo tendrás suficiente valor y preocupación por los perdidos para compartirles el Evangelio? ¿Cuándo vas a tomar valor para predicar el Evangelio a aquellos que no le conocen? ¿Cuándo vas a ejercitar tu don para su gloria? ¿Cuándo vas a comenzar a tomar en serio las responsabilidades que Dios te da en tu familia? ¿Cuándo vas a comenzar a servirle? Hermano, ¿cuándo vamos a dejar de desperdiciar horas de nuestra vida en la televisión y en el celular? ¿Cuándo vas a dejar de quejarte por tu situación? ¿Cuándo vas a dejar de tener miedo de lo que el futuro traerá en tu vida? ¿Cuándo vas a dejar de tener una vida cristiana indiferente y superficial? Es momento hoy. Dios quiere que le sirvas hoy, que seas sabio hoy. El momento es ahora, la oportunidad es ahora. Ya no la vas a tener después, se te va a ir de las manos. Sírvele hoy, sé sabio hoy. Y amigo que nos ves y nos escuchas, si alguna vez, si no te has arrepentido todavía, si no le has dado tu vida a Cristo, si tú no sabes si eres un hijo de Dios, ¿cuándo le vas a dar tu vida? ¿Por qué sigues esperando? ¿Cuándo vas a acercarte a alguien que te muestre cómo puedes tener vida eterna? Arrepiéntete hoy. Hoy es el día de salvación. Hermanos, espero que este mensaje vaya en su corazón y en su mente, y que pueda usar su vida sabiamente para la gloria de Dios. El momento es ahora, el tiempo es ahora. ¿Cómo estás usando este momento? Pregúntate, ¿es este el mejor uso de mi tiempo en este momento? Que Dios sea glorificado en tu vida, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos la gloria, te damos las gracias por tu palabra. Señor, es tan difícil vivir sabiamente en un mundo lleno de necedad. Las oportunidades para el bien son escasas, las oportunidades para el mal abundan. Pero te rogamos, Señor, que nos des la gracia para servirte. Que nos des la gracia para serte fieles. Que nos des la gracia para usar el momento en el que vivimos para tu gloria. Señor, te ruego por mis hermanos que el desperdicio de tiempo no los caracterice. Que el de estar desperdiciando su vida en cosas que no tienen eco en la eternidad no sea algo que caracterice al pueblo de Dios en esta iglesia, sino que usemos nuestro tiempo sabiamente para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es el mejor uso de las oportunidades que nos das para servirte a ti en lo que tú nos has dado a hacer en esta vida. Te pedimos tu gracia, te pedimos tu ayuda en tu soberana voluntad. Lo pedimos en tu nombre. Amén.